Bien, Rómulo, vamos a hablar entonces un chin de política internacional. ¿Por dónde arrancamos? La toma de posesión de Petros, o de Petro, no es Petros, Sí, Petro, es Petro, Petro. Gustavo Petro, es una esperanza para los colombianos de que haya un cambio en mejoría de su nivel de vida, pero usted conoce Colombia. Sí, claro. Y yo también. Sí, claro. Eso es muy difícil, aunque yo creo que él debe mantener el esquema dentro de la democracia, que no trate de hacer ni como Maduro, ni como Ortega Saavedra, como los cubanos él no lo va a hacer, porque ya eso es un cambio radical de régimen, pero si se queda dentro del sistema democrático y logra alguna mejoría, yo creo que es algo. Sí, la idea fundamental es que Colombia ha sido un país que todo el tiempo ha gobernado a la derecha y hay una deuda social de sectores que han estado marginados de las políticas públicas colombianas que tienen una esperanza de que ahora van a tener un nivel de inclusión. Estamos hablando de la población indígena dentro de Colombia, la población afrodescendiente, todo el sector de la Amazonía y sobre todo las provincias que manejan todo el eje cafetal, que maneja una gran cantidad de limitaciones económicas, de infraestructura y de exclusión. Han vivido al margen de su población. Colombia es un país donde hay una mala distribución de las riquezas. Es uno de los países más inequitativos de América Latina. En ese sentido, creo que Petro genera esperanza en ese sector de la población, pero del mismo modo genera temor en los sectores dominantes, la élite comercial, que ha estado siempre creciendo en cuanto a su riqueza en desmedro de una gran parte de la población. Y en ese escenario también se configura otro elemento. Es la primera vez que gobierna de izquierda, pero también coincide con una ola de gobiernos izquierdistas Pero su gobierno en América usted Latina. sabe que su composición administrativa del gobierno no es de izquierda. Así es. O sea, el gabinete no es de izquierda. No, el gabinete no es de izquierda, pero sí su discurso. Entonces ahí hay una confusión, porque también hay que ver el pragmatismo. Fíjate, López Obrador en México, que a pesar de tener un discurso de izquierda progresista, Morena, se mantiene una línea muy conservadora dentro de las políticas del Estado. De hecho, algunas políticas de gobernantes anteriores se han mantenido, sin embargo, en otros aspectos, por ejemplo, el tema de los recursos energéticos, la nacionalización de patrimonio público mexicano, etcétera, se han mantenido. Y la política exterior más beligerante, pues también ha dado un matiz al gobierno de López Obrador. Y te decía que en América Latina hay una vuelta a la izquierda. Coincide con una ola de gobiernos progresistas que empezó en los 90, a finales de los 90, año 2000, se consolidó en 2005, 2006, 2008 y que culminó ese ciclo pasado 2010 con nuevos gobiernos de derecha y que 20 años después vuelve en esa ola y coincide con que mayoritariamente la América Latina vuelve y gira hacia la izquierda. Si podemos analizar entonces la curva geopolítica que ha estado predominando, vemos que de esa vuelta a la izquierda pasó a la derecha y ahora vuelve a la izquierda a América Latina. Y eso no es más que la inequidad social. Fíjate que cada ciclo coincide fundamentalmente con crisis económicas. Y entonces como el continente tiene tanta desigualdad, tanta pobreza, que cambian de gobierno en función de cómo esté la mejoría económica de la gente. Por eso gobiernos populistas con discursos que apañen la redistribución de la riqueza o el bienestar de la gente, entonces son comprados al margen de otros tremendismos que puedan tener cuando ejecutan el poder. Entonces podemos decir que estos cambios se producen porque la población ve en ellos una esperanza, viendo de que año tras año están en los mismos y dicen, ok, dan la vuelta, entonces tratan de tomar este partido que hace mucho que no ha subido al poder y tienen la esperanza de que lo haga diferente, doctor. Bueno, más que partido, se busca discursos, candidatos, que entiende la población, que dan respuestas a sus necesidades y en este caso a sus problemáticas.
de manera más puntual el ámbito económico. Y entonces vemos cómo el contexto internacional incide. Y podemos analizar los gobiernos tras gobierno. Argentina, Mauricio Macri, derecha, gana el kirchnerismo, asume una serie de reformas económicas para liberalizar la economía argentina. Hubo la liberación de la tarifa eléctrica, del gas y otros. Pero Macri, porque los Fernández Kirchner no, ellos centralizan. Ellos centralizan Macri. Entonces, en eso se producen grandes incrementos económicos, grandes incrementos de los precios, inflación, la población se resiente y hace un vuelco a el peronismo, ¿verdad? Y ahí entonces viene nuevamente Fernando Fernández con Cristina de Kirchner, asume la presidencia. Le corresponde entonces gobernar bajo esta crisis post-pandemia, con alto crecimiento de la inflación y con todo el componente del costo de las energías. Y ya el gobierno de Cristina Fernández y de Alberto Fernández enfrentan el descontento popular de la gente. ¿Y a quién están reivindicando? A gobiernos de derecha. Entonces ya vemos cómo la estabilidad económica repercute mucho con la decisión política de los pueblos. Bueno, es así, la gente cambia de voto siempre buscando algún tipo de bienestar, pero al final el populismo Así es. de izquierda termina peor que el populismo de derecha. Aunque en Guatemala hay populismo de derecha, en Salvador hay populismo de derecha también, y uno no sabe en qué va a terminar eso finalmente. Así es. Y bueno, y si nosotros entonces analizamos el contexto, lo cierto es que para Estados Unidos es muy preocupante la situación porque está perdiendo cada vez más influencia en la región. Hay que ver que ya el Mercosur al día de hoy está coordinando un tratado de libre comercio con China, al margen de Estados Unidos. Se adelantó Uruguay a ese tratado de libre comercio. Vemos cómo entonces se empiezan a formar otros bloques. Ya en Sudamérica, China ha desplazado a Estados Unidos como el inversor directo, como el facilitador o el que invierte directamente en estos países. Eso quiere decir que, como Joe Biden dijo en su discurso poco después de asumir la presidencia, que América Latina había pasado de ser el patio trasero de Estados Unidos a ser el patio delantero de Estados Unidos. Bueno, pues hoy en día tanto China como Rusia, que también tiene influencia en algunos países, están desplazando del protagonismo que tiene Estados Unidos en la región. Y eso lo hemos visto con la Cumbre de las Américas. A pesar de que no fueron todos los presidentes, hubo una especie de un pequeño boicot de parte de algunas naciones lideradas por México y López Obrador. Lo cierto es que la inversión que Estados Unidos dice en esa cumbre que va a poner a disposición de los países latinoamericanos unos 300 millones de dólares en ese momento de inversión directa, fue posteriormente, a menos de una semana, sobrepasado por China, diciendo que ponía a disposición unos 13.000 millones de dólares para inversión directa en diferentes proyectos. Pero tú sabes cómo son los préstamos chinos, ¿verdad? Claro. Nadie los coge en América Latina. Aquí, no, ¿qué ha habido aquí de inversión china? No, déjame decirte. Aquí ha habido inversión china. Perú es uno de el mayor ahora mismo prestatario de China, Ecuador, Perú. Chile también tiene grandes inversiones chinas. Venezuela ni se diga, más de 71.000 millones de dólares le debe. Argentina también, Uruguay, Paraguay. No, China, a pesar de que los préstamos tienen componentes que pudiésemos llamar onerosos o cláusulas complicadas, pero los países se han endeudado grandemente con China. Fíjate, por ejemplo, las mineras en Ecuador, las petroleras en Ecuador, han estado recibiendo inversión china. Coca-Cola Sinclair, que es la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, se hizo con fondos de China. Y en Perú, la inversión china es permanente, sobre todo también en Chile con todo el tema de la minería y en Perú también los minerales. Pero el principal mercado de América Latina sigue siendo Estados Unidos, no China. Sí, a nivel de venta, claro, por supuesto, el mercado, pero el tema de inversión. Entonces, juega un factor, porque a la medida de que China sigue fortaleciendo su presencia en América Latina, y Estados Unidos se va debilitando, China también se está expandiendo a otras regiones. Entonces, esa disputa que hay ahora mismo, bueno, te pongo el caso de Alemania.
Hoy en día el mayor mercado de Alemania es China. Y Alemania es algo como toda europea. O sea que ciertamente China ha estado expandiéndose estratégicamente, geoestratégicamente a nivel del mundo y sobre todo del continente. Y eso supone, con todo este tema del enfrentamiento China, Taiwán, Estados Unidos, la visita de Nancy Pelosi, pues hay preguntas, interrogantes en la región de cómo va a estar, si esta crisis se sigue agudizando, se sigue fragmentando, cómo va a estar pues la distribución geopolítica en ese juego. No, de verdad que tenemos que decir que China es un país admirable, realmente. Y iba a decir ahorita, cuando usted habló de entre el mercado de China y Estados Unidos, con la presión que pone Estados Unidos, no digo yo, pero Estados Unidos es como más rigurosos en cuanto a la calidad. A la calidad, a su tratado. Entonces, en cuanto a eso, China es más flexible. Sería entonces por eso que está ganando más público. No, es que China no pone condiciones para los préstamos. Muchos préstamos de Estados Unidos vienen condicionados, bueno, con derechos humanos, política de buen gobierno, transparencia, etcétera. China lo que le interesa es de mantener influencia. Y en ese sentido es la diferencia que hay entre ambos. Bueno, eso sí. ¿Y el caso de Haití, cómo tú lo ves? Muy complicado. Ciertamente ya la gobernabilidad se ha perdido en Haití. Los fondos que prometió la comunidad internacional nunca han llegado, no solamente posterior al terremoto, a la crisis, y entonces en ese contexto lo que hemos visto un crecimiento significativo de la migración haitiana hacia República Dominicana. No hay un plan de la comunidad internacional. ¿Tú estabas en la marcha nacionalista? No, estaba en Punta Cana. Okay. No hay un plan de gobierno en Haití. Y en ese contexto, si nosotros tampoco tenemos una planificación tendente a esa migración y esa política exterior, posiblemente estemos pagando las consecuencias en el mediano y largo plazo de ese desgobierno que hay en Haití. ¿Tú crees que quitaron a Enrique García porque él estaba deportando haitianos ilegales? ¿O el método que utilizaba no era el más correcto? Mira, yo entiendo que esa es la aplicación de la política migratoria, inclusive el presidente lo reconoció en una entrevista, necesita avanzar mucho más en cuanto a la concreción de su política migratoria y el cumplimiento de la ley de migración. Y creo que ese fue el punto focal que se puso sobre la mesa para que se pueda cumplir con esa destitución o ese cambio. Bueno, va a agradecer a Rómulo y también a Marian y Johnny que salió ahí a hacer una diligencia. Y nada, señores, gracias por venir, los gracias, dos. Mario. Sí, nos vemos en una próxima entrega de El Punto, por aquí, por EN Televisión.